ya estamos otra vez aquí, en otra cápsula, en otro cotorreo, aquí con mi queridísima, adorada, única y sin igual, Dani. Compañera, colega, amiga y psicóloga, sexóloga, emprendedora, y que a través también de sus emprendimientos ha como ayudado a personas a encontrar como una nueva fuente de, yo diría como de esparcimiento, pero no solo esparcimiento, ¿no? Es como... Sí, o sea, entre creatividad, o sea, justamente recuerdo un maestro que decía como hay cosas que son terapéuticas que no precisamente es terapia. Entonces, por ahí así va la cosa. Exacto. Y pues nos visita y nos acompaña en este espacio que está hecho para platicar de muchas cosas, que hay cosas que nos importan a todas las personas, ¿no? O sea, o por lo menos a la mayoría, tiene que ver desde el matrimonio, sexualidad, desarrollo personal, desarrollo de conciencia, trabajo, dudas, crisis, que a veces como que no tenemos con quién platicar y buscamos como pues, un poco más de información. Entonces la idea aquí es como compartir información y un rato agradable. Súper, me encanta. Y me gusta que te guste. Y pues vamos a platicar de matrimonio. Oh my God, ok. Súper bien. ¿Qué tienes que contarme sobre el matrimonio? Sobre el matrimonio, mira, hay un tema muy interesante del matrimonio, porque yo siempre he estado muy obsesionado con el tema, y no con casarme, necesariamente. Sí, una cosa no va con la otra. No, una cosa no va con la otra, sino con lo que el impacto del matrimonio es. Okay. A mí me parece fascinante, sorprendente, que la gente asuma lo que el matrimonio es, y muchísimas personas se casan asumiendo lo que el matrimonio es, sin siquiera haber platicado de qué chingados es el matrimonio. ¿Y de qué es el matrimonio? Pregunta del millón. O sea, el matrimonio es una unión entre dos seres que se unen para matrimoniarse, ¿no? El matrimonio es como... Está entendido al nivel de casi la cúspide de la carrera personal, ¿no? Que tú naces, creces, te reproduces y mueres, y antes de eso en las reproducciones alcancé el pináculo de la vida adulta. Ya soy adulto, adulta, estoy realizada, ya estoy realizado. Y la gente se esfuerza muchísimo para llegar al matrimonio, como de, tiene que ser el bueno, el indicado, el the one, ella es la no sé qué. Y parece que al llegar al matrimonio es la meta, ¿no? Los que ya están casados y llevan mucho tiempo casados saben perfectamente que es el inicio, no la meta. El inicio de... Pues el inicio del matrimonio. O sea, es el inicio porque a partir de ahí el matrimonio te va a retar. El matrimonio te va a retar con muchísimas cosas. Claro. O sea, de pronto vas a ver en la desnudez completa del alma de alguien como muchísimas de tus carencias y muchísimas de tus virtudes. Y es como, desde el punto de vista ontológico, un reto personal. Por eso a mí me interesa tanto como entender qué chingados es y cómo se constituye el matrimonio, cómo es. Ya. No, está súper interesante. O sea, justamente me gustaría que pudiéramos platicar un poquito desde dónde se remontan, ¿no? Porque digo, ha pasado muchas generaciones, muchas situaciones, pero ¿de dónde viene? O sea, no sé. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues mira, lo que más me interesa es como que el matrimonio lo damos por sentado, que es, cuando en realidad el matrimonio está cambiando todo el tiempo. Y no nos damos cuenta, pero no es lo mismo por lo que tú te casarías hoy, que hay que saber las razones, hay que preguntártelas, ¿no? Habría que saber, a por lo que se casó alguien igual de mi generación, o alguien de la generación de mis padres, o alguien de la generación de mis abuelos, ¿no? Sí. O sea, mis padres se casaron porque era como lo esperado de ellos, porque si no estabas casado a tal edad eras mal visto, eras tachado, como hombre pues eras cuarentón seguro, pues, ¿no? Y toda una serie de calificativos despectivos de tu sexualidad, ¿no? Sí. Y las mujeres pues después de los 20 ya era como de... Ya, quedada. A vestir santos, ¿no? Sí. Y como dice, pues mejor desvestir diablos, ¿no? Que andar vistiendo santos. Sí, no. Entonces, a veces no nos damos cuenta como de la función que tiene el matrimonio, pero el matrimonio se remonta literal hace más de 10,000 años. Y es bien interesante porque esto va a ser un tema un poco polémico, pero ¿qué existía antes del matrimonio? ¿No? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué existía antes del matrimonio? Pues claro que había embarazos y claro que había niños y claro que había estructuras sociales. Sí. Pero ¿cómo estaban reguladas, no?
Entonces, los antropólogos remontan a que antes vivíamos en un matriarcado. Y en el matriarcado no existía la propiedad privada, porque éramos nómadas. Entonces, fíjate, si tú dices, ok, somos nómadas porque vamos siguiendo como a los rebaños, ¿no? Como a los ganados, vamos siguiendo a todos los animalitos. Entonces no podías cargar demasiadas cosas. No podías cargar como tu computadora, tu guitarra, ¿sabes? No existían, pero no podías cargar tu silla favorita, no podías cargar tu horno, no puedes cargar esas cosas porque tienes que estarte moviendo todo el tiempo. Sí. Entonces la vida era muy simple y toda la propiedad de la tribu era comunal, Ya. incluyendo los vínculos. Los niños eran propiedad comunal, las mujeres y los hombres se compartían de manera comunal, no existía la propiedad privada. O sea, imagínate un mundo donde eso no es tuyo, eso lo estás usando tú, Ajá. pero es de todos. Wow. No, está súper interesante. O sea, como... Aparte, ahí empiezas a tocar como un tema de propiedad, ¿no? Como si el matrimonio fuera una propiedad. Que yo creo que en ese momento o en algún punto así se pensó, ¿no? Bueno, es que el matrimonio, o sea, a partir de que surge el matrimonio, surge la propiedad privada. Van ligados uno del otro. Propiedad privada, Estado, economía, agricultura surgen al mismo tiempo como un derivado natural. Por ejemplo, cuando estos tipos dijeron, oye, ¿sabes qué? ¿Qué hueva andarnos moviendo todo el tiempo? Me gusta esta casita, me gusta esta, mira, es una colina, tiene buena vista. Entonces dijimos, ¿por qué no nos asentamos aquí? ¿No? Entonces, ellos descubren la agricultura y empiezan a trabajar con la agricultura y dicen, vamos a sentarnos aquí. Pero era muy incipiente. Los restos arqueológicos dicen que la gente en ese tiempo estaba súper desnutrida. Porque ahorita tú vas al súper y encuentras proteínas, minerales, todo lo que quieras en verduras, vegetales, variedad, una dieta completa. Sí. En ese tiempo, si yo voy a cultivar algo, yo no podía cultivar todos los vegetales, de entrada ni los conocían. Entonces uno cultivaba maíz, por decir, y el otro güey dijo, pues yo cultivo jitomates, ¿no? Entonces de pronto empieza a haber el intercambio, oye, te doy 2 jitomates por 2 maíces, ¿no? Entonces empieza a establecerse estas sociedades sedimentarias donde la organización social empieza a cambiar. Porque a ver qué pasa si tú estás cuidando así tus elotitos, ¿no? Para hacerte tus esquites, ¿sabes? Ajá. Tus palomitas y todo. Y yo estoy como cultivando jitomates y ni los cuido, ¿no? Ay, me da hueva y no sé qué. Entonces llegan las plagas y se acaban los jitomates. Entonces yo digo, voy a pasar hambre. Entonces, o te pido, o te robo, o como chingados de pronto empiezo yo. Claro. Entonces digo, pues, Ajá. te robo, Sí. ¿no? Entonces, ¿eso que surge? Pues tengo que defenderme, ¿no? Claro. Entonces, para defenderme necesito mano de obra que me defienda, que me ayude a cultivar. Y en ese tiempo, pues no podías contratar a gente, porque no existía Claro. el empleador. Sí. Entonces, los que en realidad sostenían toda la mano de obra eran los hijos. Claro. Entonces es como, no solo el matrimonio, sino hasta pensando en la familia surge como una necesidad, ¿no? Como una necesidad. De hecho, el término familia, que viene del latín famulus, significa esclavo. Ok. ¿De verdad? Sí. Significa esclavo. O sea, Wow. el pater Somos familias, esclavos. el pater familias era dueño y señor. Por eso yo les digo que es muy importante entender la diferencia entre el patriarcado y el modelo en el que vivimos hoy, que es modelo de ciudad-estado. Ok. Son totalmente diferentes. Porque en el patriarcado, por ejemplo, si yo era tu papá, tu vida me pertenecía. O sea, yo era la máxima autoridad legal sobre tu vida. O sea, yo podía quitarte a tu esposa, o quitarte a tu esposo, yo podía quitarte a tus hijos, yo podía matarte, yo podía desheredarte, yo podía hacer lo que quisiera. Lo que quisiera. Yo te podía matar si quería. Sí. Porque yo era la máxima autoridad legal. Sí, regresamos a la propiedad, ¿no? Ajá. Entonces, a partir de ahí, de estos tipos dicen, oye, pues tú no cuidaste tus jitomatitos y yo cuidé mis elotitos y si los quieres, pues entonces dame una vaca. Y empieza el trueque. Ajá. Y entonces yo necesito defender mis tierras, pues necesito soldados, necesito personas que las cuiden, que las protejan. Y ahí se dan cuenta de que el hombre forma parte de la paternidad. Antes, lo que se dice en el matriarcado, la mujer estaba como en este estado gozoso, ovulando y decía, pues como que de pronto quiero, ¿no? Sí. No entendían todavía claramente cómo se daba la procreación. No entendían que el hombre formaba
parte de la procreación en el acto sexual, porque no había estudios. Okay. Entonces tú podías echar pasión hoy y dices, ¿qué relación tiene que 9 meses después nazca un niño cuando yo eché de pasión 9 meses antes, no? Ok. Entonces no existía ese estudio y ese conocimiento. Es con la ganadería que ellos empiezan a darse cuenta, pues si yo cruzo al caballo con tú las traes, entonces empiezan Ya. empiezan Sí. a ver eso. Sí. Entonces las sociedades matriarcales, de hecho el padre, la figura del padre no existe. No existía la figura de un padre, ni las obligaciones de un padre. Era la mujer decía, acoger se ha dicho y fórmense, ¿no? Y dependiendo del clan o la estructura social, una mujer podía tener sexo con todos los hombres de la aldea, porque así sabía y garantizaba la gestación, o el embarazo, o la inseminación, o lo como le quieras llamar. Sí. Entonces eran estas, pues literal, estos grandes ceremonias, o encuentros, o casuales, o lo que fuera, donde una mujer podía tener muchísimos hombres. No había moral. O sea, imagínate un mundo sin moral, donde no está mal acostarse con quien sea, las veces que sea, como sea. Sí. No hay enfermedades de transmisión sexual, no hay nada, ¿no? Wow, quisiera estar ahí. Pues solo hay placer, ¿no? Y aparte era placentera, pues oye, Claro. todos quieren formar. El hombre, pues literal, iba, ponía su semilla y 2 minutos después se moría, ¿no? Entonces, llegaba el relevo, Sí. porque había que garantizar. Claro, la especie. Claro. Wow, pero igual aparte de ahí, como que se toca también los temas de la poligamia, ¿no? Que va ligado al matrimonio. O sea, me refiero a poligamia, monogamia. La monogamia va relacionada al matrimonio, ¿no? Entonces, ¿cómo en qué punto esa poligamia o ese todos contra todos deja de ser y ya se empieza a reducir hasta que ya queden solamente 2 personas? Qué bonita pregunta, porque fíjate que esto tarda mucho tiempo. Ya una vez que se establece todavía la sociedad sedentaria, que la agricultura es el gran cambio de la humanidad, Ajá. o sea, es Sí. antes y después, empiezan a establecerse modelos relacionales, ¿no? Ok, esto es mi tierra, esto es mi mini reino, entonces la gente que lo cuida, pues cuando yo muera, pues ellos van a ser dueños también de esto, ¿no? Claro. ¿Cómo garantizamos que esto realmente sea de los que lo estamos trabajando? Sí. Bueno, pues sabiendo que realmente somos de un mismo clan, de una misma prole. ¿Cómo? Pues haciendo relaciones de exclusividad sexual. Que claro, convenientemente empieza ya a surgir este patriarcado donde el hombre empieza a dominar por la fuerza, estableciendo como estas diferencias de yo puedo hacer este trabajo, tú puedes hacer este trabajo, esta división de valores, pero también hay un tema súper interesante que surge aquí. Surge un tema maravilloso que se va a llamar religión como la conocemos. Ok, sí. Este tercer punto del triángulo termina de amacizar todo el tema, termina de amalgamar toda la historia, porque fíjate, antes las mujeres eran divinas, de su ser generaban vida, así tal cual, ¿no? Decían, oye, pues yo de pronto un día estoy embarazada y saco vida y dicen, wow, o sea, el hombre no lo puede hacer. Entonces, la mujer era divina. Claro. Y la religión era con base en la tierra, en las mujeres, en la fertilidad y todos los ritos de fertilidad. Cuando el hombre se da cuenta, necesita algo que lo haga legítimo, que diga, el hombre también crea, el hombre también tiene poder. Y entonces inventan la religión como patriarcal, las religiones patriarcales. Y esta frase es increíble porque dicen, la mujer crea de su cuerpo, pero el hombre crea de la palabra. Wow, qué fuerte. Fuertísimo. Y así es la Biblia. Dios vio que todo estaba oscuro y dijo, hágase la luz. Y de su palabra generó la luz y todo el reino. Está cabroncísimo. Entonces, la religión termina por amalgamar y convencer, porque en ese tiempo no había ciencia, entonces todo era religión. Religión y Estado estaban totalmente entrelazados. Sí. Entonces, a partir de esta presión cultural, a través de la religión, a través de este sistema de creencias, empiezan a empujar los hombres, yo también quiero los beneficios de los hijos que yo hago. Que antes todos los beneficios eran de la mujer. El hombre, literal, el hombre era un... Sí, o sea, nada más tal cual, vamos a coger y bye. Y a chingar a su madre. La mujer era dueña de los bienes que generaban sus hijos. Sí. Y los tíos, los hermanos de la madre, eran los encargados de proveer seguridad. Entonces, hacía más o menos los sistemas matrilineales en muchos lugares. Entonces el hombre empieza a decir, no, yo también quiero. Y entonces, ¿sabes qué?
yo tengo el poder de esta escritura, ¿no? De estos textos. Porque antes de la Biblia había otras religiones que empezaban ya con estas influencias machistas. Poco a poco, lento, se empieza a consolidar como esta visión de la monogamia, pero solo para la mujer. Claro. Empieza a ser como de, no, pero es que si tú no puedes tener hijos, entonces yo necesito como garantizar la progenie. Entonces el hombre podía buscar y buscar y buscar. Ya. Sin hacerse estudios, porque igual esos güeyes eran los pinches Sí, infértiles. sí, totalmente. Wow, y ya de ahí como hacia dónde salta el matrimonio, cómo sigue el camino. Bueno, pues a partir de ahí empieza la Edad de Bronce, empieza Chuchita la Bolsear, donde empiezan ya las religiones como a tomar más fuerza y las religiones empiezan a marcar como mucho más la pauta de cómo deben ser las relaciones personales, cómo debe ser. Por ejemplo, los judíos era muy claro que tenían unas leyes muy, muy, muy vastas, que iglesia-estado era lo mismo, entonces que dictaban cómo tenía la gente que relacionarse. Entonces a partir de ahí empiezan como estas religiones monoteístas o más cerradas, porque no todos eran así. Había muchos, por ejemplo, los romanos tenían mucha variedad sexual dentro de sus ritos, ¿no? O sea, tenían como este periodo del verano, bueno, de las bacanales, que eran como las festividades al dios Baco. Ok. Donde todos los hombres, o los carnavales, donde todos cambiaban por lo general como de actividad, ¿no? Si un hombre tenía relaciones siempre con una mujer, ahora tenía que tener relaciones con hombres. Era una sexualidad mucho más abierta, mucho más dinámica. Los dioses eran súper sexuales. Los dioses de los griegos y los romanos. Empieza a haber una evolución de la religión que empieza a acompañar a la sociedad, ¿no? Primero los dioses eran elementos de la naturaleza, luego empiezan a ser una mezcla entre animales, luego animales y humanos, como los egipcios. Ajá. Y luego terminan siendo como una gran fiesta, ya solo humanos, como con los romanos y los griegos, y luego se cae en el monoteísmo, que es como la mayor parte de las religiones del mundo. Entonces eso es como, a veces pensamos que eso es como de la época muy lejana, pero en realidad, a partir del año como 300 o 500, ya de nuestra era, la iglesia toma por completo el control, la iglesia católica al menos de Occidente, toma el control completo de cómo debe comportarse las personas. Entonces empiezan a hacer estas leyes de diferenciación étnico-raciales, donde dicen, ok, si los romanos, que son muy festivos, muy paganos, muy divertidos, cogen todos contra todos, pues nosotros ahora no cogemos con nadie. Y entonces empiezan a una campaña completa contra el placer, más contra el placer erótico. Sí. O sea, empieza una campaña para diferenciarse totalmente de los paganos. Entonces empiezan a poner reglas y leyes y luego hacen del matrimonio un sacramento. Ajá. Entonces ahora no solamente es como que te quieres juntar como para cuidar tus pinches elotitos, ¿no? Si te quieres juntar ahora, eso es sagrado. Y eso no cualquier pendejo lo separa. Y a partir de ahí empieza como a hacerse como la estructura mucho más rígida. Limitan el placer sexual, incluso dentro del matrimonio. Sí. Que no podías tener sexo a menos que fuera para reproducción, etc. Y eso, la época cruda, que es la Inquisición, que es por ahí, ¿no?, de los 1300 a los 1500 más o menos. Bueno, más o menos por los 1300, 1400. Pues unos güeyes en un barquito viajan y llegan a las Américas. O sea, en realidad, los españoles que llegan a las Américas eran inquisidores. Tenían toda esta visión de la Inquisición. Entonces, mientras Europa seguía creciendo, y luego el Renacimiento, y luego la chingada, y luego nosotros nos quedamos en la época de la Inquisición. Entonces, sobre esas bases empezamos nosotros a establecer como las ideas que tenían aquí los prehispánicos del matrimonio, que tenían sus reglas y tenían sus ideas y de la homosexualidad, sexualidad y todo, y llegan con ellos como esta institución, que se queda así durante muchísimos años. Al menos 200, 300 años el avance del matrimonio, la evolución es muy lenta. Son estructuras muy cerradas, estructuras que, aparte, por ejemplo, tú no podías decidir con quién te casabas. El matrimonio durante miles de años fue arreglado, y digo miles de años porque, o por lo menos cientos de años, fue arreglado para el beneficio de los clanes familiares que cada vez se hacían más chicos. Entonces, el matrimonio opcional tiene 100 años, si acaso. Wow.
y es opcional. Ajá, claro, entre comillas, porque sigue sucediendo. Claro, porque durante todos estos años el hombre era el que tenía el poder económico, ¿no? Porque todas las esferas laborales eran para el hombre. El hombre tenía completo dominio del poder adquisitivo. Entonces una mujer sabía perfecto que ella no podía generar ingresos. Bueno, tu abuelita o nuestras abuelitas no podían sacar una cuenta bancaria ellas solas, necesitaban el permiso del marido. Sí. Entonces, después de eso, o sea, empieza como cada vez a revisarse más el matrimonio y cada vez a hacerse más flexible, más igualitario, más real, pues, ¿no? Ok, pero, ok. O sea, no sé, me quedo pensando en muchas cosas, ¿no? Como qué restrictivo en realidad. O sea, es como decir, es premio castigo, o sea... Pues es que el tema además es que no podías estar, o sea, las personas que no se casaban realmente eran muy mal vistas en la sociedad. Entonces tenías que casarte y no De a podías decir huevo. con quién te casabas y una vez que te casabas no te podías regresar. Entonces si el marido era golpeador, si el marido era un borracho, si el marido era un desobligado y todo eso, pues sufrías esa cruz, ¿no? Y era muy duro ser mujer en todas esas épocas a menos que tuvieras la suerte de poder. Claro, encontrar a alguien con el que coincidieras aparte, ¿no? O sea, sí llegué a escuchar como tal vez matrimonios arreglados que terminaban bien, que decía, bueno, pues lo conocí en el altar, pero pues al final de cuentas coincidió que nos llevamos bien y llevamos un matrimonio Claro, tranquilo, ¿no? porque las reglas del matrimonio eran muy claras y muy estrictas y también el hombre tenía que revisar cierto comportamiento porque la iglesia y la sociedad lo observaban y la mujer también, que era mucho más duro para la mujer. Pero no te podías salir de ahí. No Claro. podías decir, oye, pues soy gay, oye, pues de pronto, pues qué hubo con el poliamor, oye, pues vamos a hacer una horchata. O sea, no había actividad sexual fuera del matrimonio. Y bueno, pues al final, o sea, todo lo que es la liberación femenina, todo lo que es el inicio del feminismo, empieza como a cambiar un poco estas estructuras. Empieza a ayudar mucho a las estructuras que tenemos actualmente. Donde hoy en día el matrimonio es una opción o una elección, por lo menos ya social o religiosa, donde ya no necesitas como permiso de la iglesia, permiso de tus padres, permiso del Estado, a menos que tengas cierta edad. Bueno, permiso del Estado sí, porque vivimos en una ciudad de Estado. Sí. Pero igual te puedes juntar con alguien y decir, yo quiero vivir como en unión. Y creo que es la única época en la historia, en los últimos 30 años, 40 años, 20 años, en los que el ser humano puede elegir con quién compartir su vida desde un punto de vista espiritual, emocional, sentimental. El amor ya forma una parte medular en el matrimonio, lo que antes no, que era lo que las abuelitas decían. Ay, el amor llega con el tiempo, mijita, tú cásate y que tenga una bonita casa. Ajá. Entonces, creo que estamos en un momento privilegiado en la historia de la humanidad donde podemos elegir nuestros vínculos, cómo relacionarnos. Sin embargo, aquí viene el nuevo reto. Ok, he estudiado a fondo lo que quiero como para relacionarme en un vínculo de largo alcance con una persona. Las implicaciones que hay, o estoy ahora siguiendo nuevos modelos culturales como antes, ¿eh? Había una presión social, ahora cómo interpreto la presión social o la presión personal de decir, solamente estoy realizado a través de tal vínculo. Hoy en día, por ejemplo, y eso es algo súper nuevo y muy poco entendido, hay una vocación de matrimonio. Ay, eso está súper interesante porque justamente ahorita que dices esto, en realidad decías como apenas hace 30 años que no sé qué, yo siento que es muchísimo menos. O sea, por ejemplo, yo que vivo en el sur del país y que estoy en Mérida ahorita, allá a las mujeres de alta clase, como de la alta sociedad, cuando cumplen como 15 años, se hace como todo un evento así grande en la ciudad que se llama Debutantes, que es literalmente como presentar a la mujer, que antes era como a los 15 años ya te podías casar, como a la mujer a la sociedad, ¿no? Y era como, en palabras pues hasta medio feas de sonar, de cómo la familia presentaba a sus hijas a otras familias
sí, otras familias de alta sociedad como para decir, a ver, con quién te voy juntando, con quién esto, con quién el otro, ¿no? Y esos arreglos los organizaban los padres. Sí. ¿Y los padres decidían sobre quién se podía casar? No, era más como, es más como, no sé si sigue siendo la verdad, pero todavía como a generaciones de mis amigas les tocó, era un evento disfrazado en realidad. O sea, era como, sí, vamos a hacer un evento y voy a presentar y no sé qué, no sé cuánto, y casualmente al año ya fulanito Casada. y fulanita ya son novios y próximamente esposos, ¿no? Entonces, wow. pues sí, era como un tema de convivencia, pero el anzuelo pues eran las hijas, ¿no? Que aparte se hacía exclusivamente para las mujeres, o sea, para los hombres no existía una presentación ante la sociedad. ¿A poco? No, o sea, eso era para las mujeres exclusivamente. Oh, wow. Entonces, yo creo que sí, definitivamente hay como una cuestión de que un tema más actual, la gente es un poquito más libre de elegir y todo esto. Sin embargo, todavía hay muchos rezagos en diferentes partes, bueno, al menos hablando aquí en México, si te vas tal vez como a la zona de Chiapas, a los poblados y así, o sea, la gente sigue vendiendo, o sea, los papás siguen vendiendo a sus hijas. Sí, la gente se sigue robando a las esposas. Sí, se siguen robando. Digo, totalmente creo que la frecuencia es muchísimo menor que mucho tiempo atrás, pero sigue sucediendo como ese tipo de cosas. Sin embargo, creo que no hay que dejar atrás la parte positiva de que efectivamente se habla más del tema, ¿no? O sea, que no sé tú cómo lo has vivido tal vez, al menos como yo lo he visto, yo de pequeña literalmente mi meta era casarme, tener hijos, familia, esposo, dedicada al hogar. ¿Y cómo vas con eso? No, bye, no, o sea, definitivamente ha cambiado, pero te puedo decir que todavía, o sea, los juegos en mi infancia con mis amigas era eso, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? O sea, está fuerte, y yo tengo 26 años, o sea, no es que digas hace mucho tiempo, ¿sabes? Sí, pues sí, mira, la verdad es que en las grandes ciudades, bueno, esto avanza un poquito más, pero no en todas, o sea, esto es muy lento, esto va cambiando muy, muy, muy lento y se necesitan muchas generaciones para irlo moviendo. Pero el hecho es como hoy tratar de pensar, por ejemplo, en que el matrimonio, más que una opción o la única, ahora es una vocación, y que es una vocación que no todos tenemos el llamado para el matrimonio. Es tan nuevo la soltería como un modelo vocacional o la pareja sin hijos. De pronto se abren estos tres paradigmas como, hey, son tres paradigmas igual de válidos que es muy difícil que la gente los entienda, pero la soltería cada vez empieza a tener mucho más fuerza y mucho más poder y mucha más validez, incluso porque también mucho de esto está determinado por el Estado. Claro. ¿No? El Estado antes tenía, para mayor control necesitaba pequeñas células que se controlaran a sí mismas, ¿no? Que eran las familias. Entonces ahora, y que generaran recursos. Porque una persona con hijos, o sea, un papá o una mamá con hijos, sabe que por lo menos 25 años tiene que estar dentro de la fuerza laboral. Sí. Entonces tiene que generar recursos para el Estado y el empleador, Sí. porque necesita sacar a su hijo adelante. Entonces ahora se dan cuenta que los solteros también son personas que generan recursos. Entonces se empiezan a abrir como de pronto las esferas. Pero originalmente el mayor gancho que podía tener el gobierno es decir, ok, yo tengo familias que me ayudan en control social, que me ayudan para ser manipulables, que me ayudan a generar recursos, y les meto el tema aspiracional de sus hijos tienen que estar en las mejores escuelas, tienen que tener las mejores ropas, los mejores juguetes, y empieza toda una campaña que viene en la mano en esta época de consumismo, Sí. donde los papás están atrapados en una red de consumo total para darle lo mejor a sus hijos. Entonces, al final del día, creo que como humanidad o como personas seguimos teniendo muchísimos retos. Ahora ya son retos psicológicos, ya son retos ontológicos, ya son retos personales, pero tenemos muchos retos como para vivir la vida que siempre se nos prometió, desde el inicio de las escrituras o desde antes, de esta felicidad, esta plenitud, esta libertad, los grandes valores que la humanidad siempre ha presumido, pero los cuales quedan lejos del alcance de la persona común, o sea, de nosotros. Entonces de pronto dices,
¿qué pedo con esto, no? O sea, pinche mentira que nos han contado, ¿no? Claro. Y pasa el caso de mujeres y hombres que de pronto tienen hijos ya en los 15, ¿no? Tienen 3 hijos, se voltean a ver y dicen, o se ven al espejo y dicen, ¿en qué puto momento me metí en esto? Uh-huh. Y se van por cigarros. Sí, no, totalmente. No, y que justamente lo que mencionabas hace rato, o sea, ya el matrimonio se vuelve opcional, o sea, ya no es de a huevo tienes que casarte. Que sí, yo creo que todavía, o sea, tal vez para nosotros no tanto porque nuestro pensamiento va siendo diferente, pero todavía como que se escucha a veces, ¿no? Como ya tienes que casarte, ¿no? Al menos yo a veces lo veo hasta con mi mamá. ¿Y tú para cuándo? O ¿y tú para cuándo? O esto, o el otro. Tal vez disfrazados como de comentarios menos agresivos que antes, pero sigue habiendo, ¿no? Entonces, pues yo creo que justamente como dices, sigue siendo un reto, pues esto del matrimonio, ¿no? Como a veces cuestionarse de, ¿realmente me tengo que casar o para qué me caso? O sea, como, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la pinche necesidad? ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿con qué objetivo realmente uno se casa? Porque pienso también en personas que han vivido mucho tiempo en pareja, que no necesariamente se han casado. Y hay personas que me dicen, Dani, pero es que de verdad, o sea, tú puedes vivir 10, 15, 20 años con una persona sin casarte, pero nada más te casas, cambia. Y vale madres. No, o sea, no sé si vale más, o sea, igual y sí, pero cambia, algo cambia. Uh-huh. Y es como, ¿pero qué cambia si ya llevabas 15 años viviendo con la misma persona? O sea, ¿qué va a cambiar? Algo cambia. Es como decir, ya no, es como el clásico, ya no me tengo que cuidar y ya se deja la panza y no sé, o sea. Pero pareciera porque estar ya respaldado, o sea, pareciera que la gente le da seguridad. Que ya conseguiste la victoria. Exacto. Entonces es como. Sí, y el tema de los hijos es igual. Y el tema de incorporar la vocación de matrimonio como la vocación de pareja, de familia. Por ejemplo, aquí tenemos una persona como muy cerca que es realmente vocación de matrimonio, de familia, o sea, es persona que siempre quiere estar en familia, uh-huh. Que se entiende bien la familia, que se sabe mover en familia, que y ya tiene implicaciones que veremos en otros espacios, la diferencia entre familia, pareja o soltería. Uh-huh. Pero a mí me gusta pensar o sembrarles ahí la semillita o la duda uh-huh. de, ahora percíbelo como una vocación personal, más que como una obligación social o más que como un deber ser, para obtener estos beneficios de los que tanto se habla, ¿no? Como la realización personal, uh-huh. Pues tener un proyecto de vida en común, ayudarse en las buenas y en las malas. Y que no tiene que ser para toda la vida, o sea. No tiene que ser para toda la vida y aparte tampoco tiene que ser ya tan cerrado como antes, ¿no? Ya uh-huh. Se empiezan a abrir las estructuras, se empieza a revisar que el ser humano no es monógamo por naturaleza, sino por cultura. Entonces, de pronto, creo que estamos en el pie o en la curva de un crecimiento exponencial de las relaciones afectivas, uh-huh. Sexoafectivas o de las relaciones o los vínculos entre 2 o 3 o 4 personas. Sí. Y a mí me encanta y me maravilla como pensar a dónde podemos llegar cuando seamos un poco más libres, uh-huh. Un poco con menos miedo, un poco con menos restricciones morales, sexuales, emocionales, sentimentales y... No sé, tengo mucha ilusión por el futuro. Soy muy optimista en el futuro. No, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos como por ese camino. Como dices, estos cambios son demasiado lentos, la verdad. Sin embargo, sí hay. O sea, sí se ha notado. De nuevo, no sé si es porque nosotros estamos muy metidos en este ámbito, que nos estamos cuestionando y que lo vivimos desde otras perspectivas o otras formas de verlo. Pero que justamente el hablarlo, el conversarlo, pues crea esta apertura que pues exista, ¿no? Sí, y el que las nuevas generaciones, les chiquilles, y las personas grandes también sepan un poco, un día de pronto preguntarse, oye, yo quiero vivir en familia, quiero vivir en pareja, quiero vivir en soltería, o sea, ¿qué me llama, qué anhelo? Claro. Y tomar de lo que hay, pues lo que me gusta. Claro, y no solamente si quiero, sino cómo, o sea, cómo lo quiero vivir, ¿no? Que es justamente eso, como no tiene que ser siempre, lo que ahorita me funciona, posiblemente más adelante no, y no significa uh-huh. que ahora lo quiera o no lo quiera, ¿no? Entonces, pues es eso, ¿no? Como el no cerrarse a la posibilidad. Ahorita me quiero casar, tal vez, pero tal vez dentro de 2, 3, 5 años, pues ya no me funciona de la misma manera. Revisamos el contrato, ¿no? Revisamos el contrato y vemos si nos sigue funcionando, ¿no? Porque luego siento que hay como este miedo
de que justamente el matrimonio es para toda la vida y ya no te puedes salir de ahí. O sea, por eso decía, premio o castigo, o sea... Sí, suena más a una prisión que a un espacio donde me voy a realizar como persona, ¿no? Claro. Es como si dijeras, voy a estar en ese trabajo toda la vida, o voy a vivir en esta casa toda la vida, o voy a usar esta ropa toda la vida, ¿no? Sí. Es como, pues, fuerte. Sí, fuertísimo. Y habrá quien opine lo contrario y se respeta, y hay casos de éxito en todo. En soltería, pareja, familia hay casos de éxito, sí, total. y hay casos de no tanto éxito. Donde hubieras dicho no se hubieran casado o sepárense ya. Ay, sí, por favor. Pues así la historia por acá, así las cosas, mi querida Dani. Esa es parte de la que queremos compartir del matrimonio. Wow, no, está súper interesante. Yo creo que hay mucho de dónde sacar siempre de este tema. Hay mucho donde cortar, pero el tiempo es limitado. Sí, totalmente. Pues muchas gracias, mi querida Dani, por estar aquí en este espacio. No, a ti por compartir, estuvo súper interesante. Por compartirnos este espacio, creamos este pequeño vínculo. Sí, claro, ya más adelante hablaremos de más cosas de parejas, algo por ahí. Pareja, vocación relaciones, acuerdos, infidelidades, todo. Hay mucho para platicar. Hay mucho, muchísimo. Pues muchas gracias por estar aquí y pues síganos en las redes que van a aparecer aquí abajito y seguimos en esto. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.